Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de este gran problema que estamos viviendo, que es la reactivación económica. Para empezar, aquí tenemos a la avenida Amazonas, que está viviendo una reactivación económica a través de la ciclovía. Ustedes ven pasar ahí a los ciclistas. Es un entusiasmo general después de tantos meses de encierro, ¿no? Y por supuesto siempre nos sorprenderá eso de cómo los seres humanos tenemos esta capacidad tan extraordinaria de resiliencia, de reanimarnos, de volver a hacer las cosas después de semejante crisis como la que hemos vivido. Aquí en Ecuador la situación empezó el 16 de marzo y continúa hasta la presente fecha, en la que en la próxima semana, por la orden constitucional, ya el presidente no podrá declarar nuevamente estado de emergencia y se ve obligado a permitir la circulación de vehículos y las aperturas de los negocios. Por supuesto, a todos se les recomienda por esta manera, de una manera consciente y responsable, después de 6 años en que hemos tenido, de 6 meses en que hemos tenido que aprender a vivir con mascarilla, con responsabilidad, con distancia social, y que hemos tenido que soportar la muerte de familiares, de amigos, de personas conocidas, gente que en muchos casos han sido profundamente queridos y que han muerto. Esto nos ha llevado a una nueva mentalidad, una nueva situación en la que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que está dando resultados y qué es lo que no está dando resultados cuando se nos avecina unas elecciones en las que existen los divinos profetas que tienen la varita mágica y dicen que van a cambiarlo todo solo con el pensamiento y la imaginación y las ideas que tienen en su cabeza. Partimos de que la pandemia nos ha llenado de muertos, especialmente en Guayaquil, donde ha habido la mayor mortandad, de contagios, especialmente en Quito, donde ha habido la mayor cantidad de contagiados, de cuarentena, que ha afectado sobre todo a poblaciones que estaban dependiendo fundamentalmente del transporte y las vías públicas, y tenemos también que ya hemos ejercitado y visto que hay tratamientos que pueden salvar vidas, que empezando por el plasma, que es esta parte de la sangre humana que se puede sacar de las personas que han tenido enfermedad y que se le puede transferir o transportar del paciente enfermo o que se ha curado al paciente que está enfermo, y de esa manera se puede salvar la vida. Los plasmas, que son ahora el primer elemento del arsenal terapéutico. Luego tenemos, como siempre hemos visto, los anticoagulantes, que pueden utilizarse de manera domiciliaria con la aspirina, de manera hospitalaria con la heparina, los corticoides que sirven para refrenar la reacción alérgica del cuerpo, que como hemos visto se puede utilizar domiciliariamente, la cortisona o el hidrocortisona, y hospitalariamente también. Por supuesto nos queda por delante el oxígeno, que como hemos visto se trata de terapia de oxigenación, pero no en gran concentración de oxígeno, sino en baja concentración de oxígeno, porque ya se descubrió que la alta concentración de oxígeno era contraproducente. No se podía utilizar la misma concentración de oxígeno que se utiliza para una anestesia. Y finalmente tenemos los retrovirales que ya están en circulación, el Avifir de Rusia, el Remdesivir de Estados Unidos, el uno realmente solo publicidad del Remdesivir, ha ido apenas a bajar 2 días el tratamiento, y el Avifir, que sí multiplica las defensas del organismo y que es ruso y que está disponible ya en Ecuador. Tenemos por último las vacunas que ya se están probando, como hemos visto en Brasil, que es el primer laboratorio más grande del mundo, donde se están probando 2 vacunas, la vacuna china y la vacuna de la Universidad de Oxford, y en Perú, que también se están probando las vacunas, tanto la vacuna china como otras vacunas. Pero tenemos entonces ahora el problema de la crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Qué particularidad tiene esta crisis? Esta crisis no es una crisis como la que genera, por ejemplo, la que vivimos con el terremoto, en la que hubo una gran destrucción de la infraestructura, hubieron también muertos. Tuvimos
un año entero de nuevas réplicas. Todo empezó en el mes de abril y terminó en el mes de marzo las réplicas, llegando a tener 3.500 réplicas en la costa ecuatoriana, con la diferencia de que la pandemia es global, todo el planeta Tierra, y el terremoto estaba centrado fundamentalmente en las provincias de Manabí primero y Esmeraldas después. Pero igual que las guerras lo que producen es una gran destrucción, y esta gran destrucción no solamente es de vidas, sino también de infraestructura, casas, ciudades, villas. Recordemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la particularidad de la guerra. La diferencia está en que esta pandemia no ha tocado la infraestructura, tampoco ha tocado la organización social, tampoco ha tocado la organización de los bienes y servicios y su distribución. Solamente ha afectado lo que se llama la distribución y la accesibilidad a bienes y servicios, especialmente a lo que tiene que ver con bienes que se transportan, que necesitan transporte público y que necesitan ventas o lugares de expendio. Esta es la característica particular de esta pandemia, y esta es la característica particular de estos tipos de pandemias donde los virus son los agentes que producen el gran daño. Por supuesto, esto significa que si nosotros reactivamos el transporte, la circulación de personas, ya habríamos dado un gran paso para combatir las secuelas de la pandemia. Entonces, con la reactivación de la movilidad humana, se reactiva y se comienza a combatir el primer elemento, que es la inmovilidad, que ha sido la causa de la crisis económica. La segunda es la reactivación de la infraestructura y los servicios. La reactivación de la infraestructura, porque podemos tener infraestructura, pero no tenemos cómo usarla. Ese es el gran problema. Tenemos restaurantes, pero no podemos usarlos. Tenemos hoteles quebrados, restaurantes quebrados, empresas quebradas, almacenes quebrados. Y esto es la particularidad de la pandemia, que nos obliga a pensar en la necesidad de reactivar los negocios, los servicios y todas estas cosas que están y han sido cerrados por motivo de la pandemia. Por supuesto, tenemos que hay productos que se pueden vender más fácilmente y productos que se pueden vender menos fácilmente. A la cabeza de los productos que se pueden vender más fácilmente, todos vemos, son los alimentos, que han pasado pues a ser los que han mantenido los comercios abiertos. En su mayor parte los comercios se han mantenido abiertos, los comercios de abastecimiento de alimentos y de productos han sido los que se han mantenido abiertos, igual que las farmacias. Pero ahora nos toca otros tipos de productos. Tenemos productos turísticos, para lo cual necesitamos reactivar el transporte interprovincial, la entrada y salida de aviones, los vuelos internacionales y todo eso. En segundo lugar, tenemos el transporte de otro tipo de productos, como son los productos intelectuales, los productos como los de entretenimiento, los cines, las discotecas, los bares, que son productos de entretenimiento que están cerrados, han estado cerrados y que posiblemente ahora pues van a ser necesarios, pero con el gran problema de que son lugares de congestión humana, donde convivencia humana cercana, y que tienen la finalidad de desarrollar o permitir la sociabilidad. Pero con la pandemia tenemos el problema de que estos lugares obligan a mantener una distancia. Lo interesante de todo es que no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que se perdió, no sabemos lo que se necesita. Entonces aparece que la cosa más importante, que ahora aparentemente se vuelve imprescindible para la reactivación económica, es fundamentalmente la información. Y esto es posible gracias a que ahora tenemos la Internet. Es decir, la Internet es el camino salvador y reactivador de la economía. Ya hemos visto que la Internet ha permitido la educación a distancia, el trabajo a distancia, el teletrabajo, la medicina a distancia, la telemedicina, la psicología a distancia, la telepsicología,
e inclusive posiblemente va a permitir el gobierno a distancia. Ya tenemos el telegobierno, ya sabemos que existe el telegobierno, también existe la compras y ventas por internet, tenemos el uso del internet para todo en este momento, ¿no? Sin necesidad de salir de la casa. Esta es una de las grandes transformaciones que nos ha dado esta pandemia. Pero, por supuesto, nos queda el problema de que la información tiene ahora que ser el mecanismo mediante el cual la economía se reactiva. Por tanto, por ejemplo, en la zona donde yo estoy trabajando, que es la Mariscal, estamos tratando de reactivar la economía de la Mariscal a través de promocionar todos los negocios, pero con una visión específica. Por ejemplo, en el caso de la Mariscal es un lugar donde conviven todas las nacionalidades del Ecuador y donde conviven todas las nacionalidades y razas del mundo, y sin necesidad de tener que vivir en un barrio latino, en un barrio chino, que son los mecanismos donde en las grandes metrópolis se ha segregado o se ha segmentado a la población, y eso no sucede en la Mariscal. Entonces tenemos que vender la idea de que la Mariscal es el barrio de convivencia intercultural global. Y esto es el foco de atracción de la Mariscal. Vale señalar que en la Mariscal también tenemos 7 universidades, numerosos ministerios, numerosas oficinas públicas, embajadas, pero además tenemos la mayor cantidad de lugares de alojamiento. Estamos hablando de más o menos 100 hostales, los mayores hoteles del país. Estamos hablando de la cadena Hilton, de la cadena Marriott, de la cadena Swissôtel y otras. Y también tenemos una infraestructura de seguridad. Tenemos 3 UPCs, tenemos un cuerpo de bomberos, tenemos parques, tenemos toda una área de servicios extraordinaria y muchas oficinas públicas. Hasta el municipio tiene una oficina pública específica para la Mariscal. Entonces, la Mariscal en sí es un lugar de convocatoria, de reunión y de resurrección, pero es el barrio más golpeado de la ciudad de Quito, porque dependía exclusiva, prácticamente de una manera total, del turismo interno y turismo externo. Turismo interno, la gente venía acá a la Mariscal a comprar. Aquí están todos los almacenes chinos que venden maravillas que traen de China. Tenemos todo el sector automotriz, tenemos hospitales especializados como el hospital de niños, como el hospital de hemodiálisis del seguro, y estas son cosas muy importantes que hacen que la Mariscal, por ejemplo, sea muy importante, pero esto nadie lo conoce, nadie lo sabe. Entonces tenemos que crear un sistema de reactivación económica basado en la promoción de esto que podríamos llamar la Mariscal. ¿Pero cómo? Como una aldea ecológica, porque aquí se hace ciclovía, se hace reforestación, se hace clasificación de basura, se lucha contra el ruido, se lucha intercultural, porque se vive la convivencia intercultural y también se vive la convivencia social, tratando de superar lo que es la violencia social, que también hemos tenido aquí, porque tenemos también una zona roja, hay circulación de droga, hay circulación de delincuencia, hay problemas. Finalmente, una convivencia saludable. Esta convivencia saludable se basa en que el mismo barrio sirve para que la gente se dé cuenta de que necesita hacer ejercicio. Entonces tenemos gimnasios, inclusive tenemos salones de belleza, tenemos a su vez lugares de entretenimiento y gimnasia, tenemos lugares de atención médica especializada, de atención médica general e inclusive de atención médica con medicina tradicional, no solamente de Ecuador. Tenemos con acupuntura, con medicina coreana, con medicina árabe, en fin, inclusive con medicina hindú. Esto es lo más interesante, por ejemplo, de la Mariscal. Este es el mecanismo como nosotros podemos pensar que el gobierno puede reactivar la economía de nosotros, de todo el Ecuador.
promocionando cada una de las provincias, cada uno de los parques nacionales, cada uno de los negocios que existen en el Ecuador, cada uno de los rubros de exportación, cada uno de los productos que nosotros creamos, fabricamos y tenemos, y presentarlo en exposiciones internacionales, presentarlo a nivel nacional también, para que nosotros aprendamos a reconocer dónde está tal y cual cosa, y facilitando la información por internet para que la gente que necesita naranjas sepa dónde comprar naranjas, la gente que necesita bananas sepa dónde comprar bananas, la gente que necesita papayas sepa dónde comprar papayas, porque lo que necesitamos es un Estado que sepa informar a todas las personas de Ecuador y del extranjero dónde está todo, los servicios, los bienes, los recursos, el agua, inclusive el clima, donde hay conflicto, pero hasta ahora eso no se ha hecho. Solamente se ha hecho una campaña para prevenirse la enfermedad, y se propone la entrega de dinero y capital con créditos con menos intereses, pero resulta que la gente no quiere endeudarse porque después no sabe cómo va a pagar. El problema no es endeudarse, el problema es cómo pagar. Y no sabemos si mañana, cuando cambie el gobierno, también cambian los intereses. Y este es el drama con el que se vive en Ecuador. Y así pues concluimos esta pequeña charla. Muchas gracias.